tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buena tarde. Tengan todos ustedes dándole la más cordial bienvenida en este lunes 20 de abril del año 2015 a Notivideos Zacatecas a través de los distintos medios, llegando hasta usted con lo más relevante en los acontecimientos y el análisis, las reflexiones de lo que acontece política, social, económicamente en Zacatecas, de Zacatecas para el mundo. Bienvenidos, bienvenidas, quédese con nosotros. En principio, déjeme comentarle que en el gran marco, en lo global, la conferencia del Episcopado Mexicano, en la que participa el obispo de la diócesis de Zacatecas, Monseñor Sigifredo Noriega Barceló, sesionó en la semana e invitó a los partidos políticos a tener campañas austeras y propositivas, ya que los mexicanos no podemos tolerar a quienes buscan el poder solo para favorecer a sus intereses. Se cita en el comunicado que da a conocer la conferencia del Episcopado Mexicano, que fue leído de manera intercalada por los prelados. La invitación sería a campañas austeras. Tan austeras han sido las campañas que hasta en los pensamientos y en las propuestas, créame, o sea, no solamente en lo económico, hay austeridad hasta mental de los candidatos. La situación particularmente económica de la mayoría de los mexicanos es muy difícil, dice este comunicado. No estamos para derroches, campañas que sean propositivas, que propongan cosas concretas. Y antes de ir a esta sesión ordinaria de la conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Sigifredo Noriega Barceló hizo en Zacatecas estas declaraciones a propósito de los candidatos mentirosos y de aquellos que si mienten pueden ir al infierno. Una competencia de propuestas. ¿Quién propone mejor? No quien promete, sino quien propone. No. El infierno está lleno de gente que prometió tantas mandas y tantas cosas. No es suficiente prometer. Es necesario proponer, promover y decir los medios concretos cómo se va a alcanzar. No es suficiente lanzar ideas locas para ganar votos. Eso no se vale, eso es inmoral, porque es un engaño. No se vale eso. Entonces, si hay propuestas bien fundamentadas, que tienen que basarse en las necesidades reales de la gente, yo creo que vamos a avanzar, porque de eso se trata en la democracia, de avanzar, no de sobrevivir. Eso dijo el obispo de la diócesis de Zacatecas. Y en su ausencia, el día de ayer, después de la homilía celebrada en la Catedral Basílica del estado de Zacatecas, en ausencia del obispo de esta diócesis, el sacerdote, el presbítero Ezequiel Moya, dio una conferencia de prensa. Ahí hizo un llamado a que los secuestradores le bajen 2 rayitas, ¿no? Que no se pronuncien, que no trabajen tanto, que promuevan la paz y los valores. Esto dijo el padre Moya ayer en Catedral. Y yo he llamado pues a estas personas que se dedican a esto, ¿no? Que vean la diferencia de vivir en esa situación, ¿no? A vivir en paz, ¿no? Porque a veces solamente pensamos pues en la noticia de la víctima que cae en el secuestro o en el levantón, y bueno, y los que lo hacen. Yo creo que la Iglesia hacía un llamado, ¿verdad? De la manera más fraternal, porque Dios nos ha dicho que aun amar a nuestros prójimos, aun a nuestros enemigos. Y yo creo que hacer una oración permanente, ¿no? Creo que lo hacen muchas personas y algunas instituciones religiosas permanentemente. Hacemos una oración siempre por la paz, ¿verdad? Mencionando que estas personas que se dedican a esto, ¿no? Que lleguen a la sensibilidad, porque realmente la han perdido y se han deshumanizado, ¿no? Se han deshumanizado y si llegan a esto, pues llegan a las peores atrocidades, ¿no? Entonces, un llamado también
a todos los creyentes, cualquiera que sea su religión, ¿verdad? A todos los creyentes a que nos sumamos a una oración permanente por la paz, no solamente por las víctimas, sino sobre todo para aquellos que causan estas situaciones de violencia y de muerte, ¿no? Y bueno, estos son los llamados que hace la Iglesia católica a los ciudadanos y a los mexicanos en razón de cómo está la situación violenta. Ya lo vimos la semana pasada y sigue el problema severamente fuerte en ciudades como Reynosa, en el estado de Tamaulipas, donde es un sinnúmero de muertes. También se habla de bajas muy sensibles de parte de las autoridades que han combatido a los cárteles de las drogas, pero también la violencia no para. Fresnillo, en Zacatecas, también hace menos de 2 semanas, tuvo un enfrentamiento bastante severo del que poco se dio a conocer y se habla de un número indeterminado de personas que fallecieron. Y bueno, la violencia se mantiene. Este llamado lo hace la Iglesia Católica, y por otro lado, en el tema de las campañas, que dicen que bueno, hagan propuesta, que no derrochen y que sean austeros, pero le han hecho caso los candidatos y las candidatas a la Conferencia del Episcopado Mexicano, porque tan austeras son las campañas que no hay una sola propuesta, y la austeridad se registra hasta en lo mental de los candidatos. Y en otras cosas, permítame comentarle que bueno, el día de hoy el periódico Imagen de Zacatecas publica en sus primeras páginas una información que verdaderamente vale la pena hacer un análisis digna de la reflexión. Y cito textual: porque a pesar de las acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre en este año, el Banco de Alimentos de Zacatecas registra un aumento de 15% en el número de solicitudes para la entrega de víveres. El presidente de la institución, Luis Antonio Martínez Díaz, consideró que la pobreza alimentaria en la entidad no ha disminuido, por el contrario, se ha incrementado. Vemos la situación de pobreza extrema y vemos, de acuerdo a las solicitudes hechas de enero a marzo pasado, que se han incrementado mucho en los diferentes municipios. El mayor número de nuevas solicitudes se han recibido de la región del semidesierto y municipios como Pinos, Fresnillo, Mazapil, Villa de Cos, Melchor Ocampo y Mezquital del Oro, donde la cruzada se supone que combate la pobreza. Para paliar esta situación, Luis Antonio Martínez indicó que el Banco de Alimentos distribuye diariamente en 23 municipios del estado cerca de 600 despensas cuyo valor comercial oscila entre los 120 y los 150 pesos, pero solo se pide una cuota de recuperación de 26 pesos por cada despensa entregada. Sin embargo, por la falta de recursos y apoyo de municipios y estado, cada año se desperdicia el 20% de alimento no perecedero recibido como donativo. Por no tener un tráiler con caja de refrigeración, una empresa lechera canceló un convenio para la donación mensual de 20,000 litros de leche. Tenemos años pidiendo un camión y tenemos convenios de empresas de lácteos y congelados que se han perdido por la falta de infraestructura en el Banco de Alimentos y la falta de apoyos institucional. Según cifras del Banco de Alimentos, se estima que en la entidad hay 187,000 personas en pobreza alimentaria, aunque el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política del Desarrollo Social, el Coneval, indicaba que en 2012 eran 343,000 en esta situación. Y bueno, hay que hacer una referencia: el Banco de Alimentos no tiene la infraestructura, se supone técnica, para poder hacer un alcance de esta magnitud. Solamente en lo que logra entregar es lo que puede medir. Pero bueno, el Banco de Alimentos no es una institución oficial que finalmente contribuya al combate a la pobreza. Es, desde el punto de vista institucional, una organización alterna que suministra o hace las veces que debiera ser, en este caso, las autoridades gubernamentales. Y bueno, ante esta perspectiva, 15% ha incrementado el tema de pobreza alimentaria. Es lo que tiene registrado el Banco de Alimentos en el estado de Zacatecas. Sin embargo, no hemos escuchado hasta este momento políticas o propuestas de políticas públicas que los distintos candidatos a la Cámara de Diputados hoy tengan
con claridad en su agenda de llegar a la Cámara de Diputados. No hemos escuchado de ningún partido político y de ningún candidato una alternativa de cómo paliar no solamente el tema alimentario, sino también el tema en pobrezas de capacidades o el tema en pobreza de oportunidades. Y a final de cuentas, no solamente el que coman todos los días tiene que ver con la posibilidad de que haya oportunidades o para el desarrollo, o bien se desarrollen nuevas capacidades. Tiene que ver con políticas públicas integrales que con toda seguridad no vamos a escuchar de ningún candidato, porque creo que no hay uno solo que tenga un desarrollo de política integral como propuesta alternativa para la legislación futura en la Cámara de Diputados de nuestro país. Y si no, mire usted, mientras unos andan en las campañas de sus distritos tratando de convencer, ya lo dijo el obispo de la diócesis de Zacatecas, con mentiras, usted lo acaba de escuchar hace unos minutos, hay otros que sin andar de candidatos a diputados federales, andan de precandidatos al gobierno del estado. Y si no, mire usted, no sé si la agenda como coordinador de delegaciones, insistiría en ello, de la Secretaría de Desarrollo Social, le permita tener esta capacidad para dedicar tanto tiempo a una sola entidad federativa como Zacatecas, donde ya vimos que de nada sirven las políticas de desarrollo cuando la pobreza alimentaria no solamente no ha disminuido, sino ha crecido en 15%, datos del Banco de Alimentos. Pedro de León Mojarro estuvo el viernes en la Canacintra, en Zacatecas o en Guadalupe, ante empresarios de la industria de la transformación, presentando su libro Podemos Lograr Más. El sábado estuvo en Jerez de García Salinas, en el Teatro Hinojosa. Y ayer domingo estuvo en Trancoso para presentar su libro Podemos Lograr Más. Pero no nos dice para quién. Si en lo individual, para él, para los grupos gobernantes o para quién. En Jerez estuvo acompañado del presidente municipal Eustaquio Márquez, panista. Los expresidentes perredista Almaraceli Ávila Cortés, priista Arturo Villarreal y priista Romeo Romero Flores. El Cabildo en Pleno de Jerez, los directores de escuelas medias, de educación media y superior, así como varios empresarios escucharon los comentarios de quienes presentaron el libro. Marco Vinicio Flores Chávez, secretario de Educación en el estado de Zacatecas. Si el tiempo le da también margen para ir a presentar un libro de un funcionario federal, qué bueno, pero la educación requiere de 100% de su capacidad puesta al servicio de los niños y jóvenes en Zacatecas. Y estuvieron otros. También en Trancoso se estuvo presentando este libro el día de ayer, donde el presentador fue Ricardo de la Rosa, perredista, presidente municipal, así como Cristóbal Lozano, quien alguna vez fue presidente municipal de Ojo Caliente, me parece, director de una escuela secundaria técnica, la número 1 durante muchos años aquí en Zacatecas, y bueno, es de la región, y bueno, podemos lograr más. ¿Cómo? Ahí están los datos, contrastados, lo que dice el Banco de Alimentos contra lo que nos dicen los políticos, que, como dice el obispo de Zacatecas, con mentiras tratan de ganar la voluntad de los electores en Zacatecas. Pues así, estimados amigos, estamos llegando al final de nuestra emisión de Notivideo en este lunes 20 de abril del 2015, no sin antes agradecer como siempre el favor de su compañía. Gracias por seguirnos, por estar del otro lado, aquí y donde usted nos pueda ver y escuchar. Gracias como siempre a todo el equipo y a usted que nos hace el favor de vernos y escucharnos. Gracias y hasta mañana.